Hola, buenas tardes. Acá estoy con dos Biblias paralelas que necesito para leer hoy, aunque son las dos de la misma traducción, eh, y con un tema que se nos viene en nuestra lectura de Mateo, que ya falta poco para el fin, que se nos han venido dos de los discursos más fuertes, ¿sí? Leímos en el día de ayer el capítulo 23 de Mateo, que palabra de Jesús, y entonces los que tenemos la Biblia con las palabras de Jesús en rojo, es todo un capítulo en rojo, y la que yo tengo acá, la Biblia de la Reforma, esas no las tiene en rojo, así que las puedo leer un poco mejor. Pero leímos ayer esa tremenda palabra de Jesús donde denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley en una forma que alguien pueda leer y decir, qué tremendo, les dijo toda la... eh, no eran insultos, no, eran palabras que les correspondían de una manera tan fuerte, tan eh, descalificadora, esa es la palabra, de lo que ellos pretendían ser, ejemplos de la legalidad, de lo que era ser judío y todo eso. Bueno, así que vimos eh, donde les habló del valor que le daban nada más que a lo exterior, a los ritos y todo eso, y vimos a la falta de cumplimiento de la misericordia, que era lo que Dios le interesaba, y al hecho de que hablaban de los profetas, y Jesús los acusa de ellos haber sido los que mataron a los profetas. Y bueno, y hoy llegamos al capítulo 24, y el capítulo 24 es el capítulo que se llama Señales del Fin. Es decir, Jesús, si es que eso fue inmediato, que sí, creo que sí, que tenemos el dato que nos muestra de que fue inmediato, sí, y eso así lo puso Mateo. Eh, Después de plantear a las autoridades judías dentro del templo y la religión, saben, estoy leyendo el libro del profeta Ezequiel, y leía el capítulo 20, por ejemplo. Yo decía, pero esta gente no ha leído a los profetas. Leían solo las leyes y las palabras de los rabinos para que les marcaran nuevos ritos y nuevas formas de hacer la vida religiosa judía, pero no han leído. Voy a leer un pedacito del capítulo 20 de este libro en el cual Dios le habló a Ezequiel, porque Ezequiel decía, me habló el Señor, eh, lo que decía el pueblo judío. Versículo 20-27, por tanto, hijo de hombre, lo llamaba Ezequiel, habla con el pueblo de Israel y adviértele que yo, el Señor omnipotente, digo, en esto también me ofendieron tus antepasados y me trataron con absoluta infidelidad. Qué palabra que viene de Dios. Cuando los hice entrar en la tierra que con la mano en alto había jurado darles, cualquier cerco o árbol frondoso que veían les venía bien para hacer sacrificios y presentar esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso y derramaban sus libaciones. Y les pregunté, ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy, tiempo de Ezequiel, en el exilio, ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables
hasta el día de hoy ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos pasándolos por fuego en honor a los ídolos malolientes. Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme. Había unos jefes de los judíos que en el exilio en Babilonia habían ido a consultar a Ezequiel, y esta es la respuesta de Dios. Yo, el Señor omnipotente, dice, juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerzas y de poder y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos y los reuniré con gran despliegue de fuerza y poder y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones y allí los juzgaré cara a cara. Uno de los muchos mensajes que el Señor le dio al profeta Ezequiel. Si no dejen de leer Ezequiel, es muy fuerte, muy fuerte. Pero el Dios que había dado todo al pueblo para formarlo es el mismo Dios, y paso al Nuevo Testamento, que se había encarnado en Jesús para hacer que la gente vuelva a Él. De manera que si se nos pasa por la cabeza decir, qué fuerte lo que Jesús les dijo a los religiosos. Bueno, y ahora viene el capítulo 24, que acá en la Biblia dice señales del fin del mundo, porque seguían de distintas maneras. Sí, más civilizados, ya no pasaban los hijos por el fuego, más civilizados, pero seguían atados a la religiosidad, a seguir detrás de lo idolátrico y no a seguir a Jesucristo, que había venido a traerles la salvación. Bueno, empezamos a leer. Capítulo 24. Jesús salió del templo y mientras caminaba, de manera que acá Mateo nos da la continuación. Les había dicho en el templo todo eso a los maestros de la ley, salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, continuidad que da Mateo, Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos. Vimos un día de estos una foto del Monte de los Olivos para darnos cuenta que era un lugar plano en el Monte de los Olivos, pero allí donde evidentemente se reunían. Acá está, ¿sí? Allí eso que vemos como soleado, parece ser que es una foto tomada a la caída del sol. Vemos la parte de planicie del Monte de los Olivos, donde Jesús hablaba con sus discípulos y con la gente que estaba siguiéndolo para escucharlo. Ya vamos a volver un día de esto, porque ahora todo lo que viene hasta el final tiene mucho que ver con el Monte de los Olivos. Así que seguimos leyendo. Entonces, Jesús sentado en el Monte de los Olivos, llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa pregunta me hizo pensar, ellos ya habían escuchado, porque nosotros tenemos en el Evangelio que Mateo les habló de su muerte y de su resurrección. Ahora, tenían bien claro que Jesús volvería. Estos eran los discípulos más cercanos. Y entonces acá Jesús empieza esta larga enseñanza del capítulo 24. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús.
Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Siglo XXI, seguimos escuchando exactamente esto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hombres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el principio de dolores. Quiero hacer una aclaración porque vamos a ver algo que nos ha dado el poder leer en la Biblia de la Reforma, que tiene unas notas muy interesantes, y estoy buscando desde dónde era, pero creo que era desde el versículo 9 que viene ahora. Esta Biblia tiene las notas del doctor Pablo Deiros, es decir, que son notas no detallistas, pero sino con una mirada general a los textos. Voy a leer en el orden y después vamos a ver lo que el doctor Pablo Deiros nos ubica. Entonces, dice Jesús en el 9, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este párrafo del 9 al 14, y sabemos que los materiales de la Biblia se fueron compilando y juntando, no quedaron en un libro. De manera que desde el versículo 19 es, a ver, desde el 15 también, desde el 15. El doctor Deiros dice que este párrafo debe haber estado después del que viene ahora, que menciona un hecho del Antiguo Testamento. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la cual habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda, lo leo después lo de Daniel, lo tengo separado, los que están en Judea huyan a las montañas, el que está en la azotea no baje a llevarse nada de la casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Este pasaje que habla de Daniel les está hablando de algo anterior, pero lo está uniendo con lo que Jesús, donde dice que los que están en Judea huyan a las montañas, es lo que se viene en el año 70, cuando el Imperio Romano destruyó, en el año 70, los judíos allá en Masada tratando de salvarse, el templo y Jerusalén. Por eso que se aplica acá, anterior a lo que habla de el horrible sacrilegio. Y tengo acá, a ver si tengo marcado en esta Biblia o en la otra, el texto de Daniel. ¿Sí? Tengo acá Daniel 9, Daniel 9:17, para no leer tanto, 9:17.
Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos, Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes. Tu nombre se invoca sobre toda ciudad y todo pueblo. Yo quería encontrar donde dice, porque claro, 11:31 y seguimos en Daniel, estaba contando algo tremendo que había pasado en aquel año y en aquel tiempo del profeta Daniel, y ahora les digo, 11:31. 11:31 está acá. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Esta es la frase que dijo Jesús en Mateo 24, el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Todo esto hasta el 11 hasta terminar el 11 está contando lo que pasó en el año 168 a.C. Antíoco Epifanes, los que gobernaron en esos 400 años que no hubo texto bíblico, hizo en el templo eso que se les llamó, ¿sí?, lo horrible, la abominación, porque sobre el altar del templo de Jerusalén puso un altar a Zeus e invocó a Zeus, profanando de esa manera el templo de Jerusalén. Eso es aquello que Daniel estaba profetizando, ¿sí? Y entonces Jesús cuando está hablando, espero que no sea confuso, pero realmente me pareció interesante el hecho de que, a ver si ahora no me pierdo yo, 9, del 9 al 14 es posterior a lo que estábamos leyendo desde el versículo 15. O sea, esto lo que tenemos en el 10, cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de lo que habló el profeta Daniel, es decir, iba a pasar en el lugar santo, tanto del templo de Jerusalén, como se contaba como lugar santo, alguno de los lugares de honor al Señor, iba a haber algo similar al horrible sacrilegio o a la abominación, como dice literalmente, acá lo tengo, dice la abominación de la desolación. Era lo peor que podía pasar en el templo de Jerusalén, es que se invocara, por ejemplo, a Zeus. También se dice que en el tiempo cuando estaban los macabeos y Antíoco Epifanes, que se había sacrificado un cerdo en el templo de Jerusalén. Todo eso era lo más abominable para lo que el Señor esperaba del mundo judío. De manera entonces que cuando leamos y no entendamos mucho lo que pasa, aparentemente vendría primero, o sea, sería segundo esto que viene desde el versículo 9, donde termina, y la maldad habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Entonces lo que viene ahora es eso, recordando la abominación de aquel momento en el año 168 antes de Cristo, ¿sí? Lo que Jesús estaba prediciendo es que iba a haber todo tipo de abominación cercano al fin. Y estas palabras del versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy tenemos internet que hace que todas las predicaciones y que todo lo que se esté hablando de Jesucristo llegue a todas las puntas del mundo. De manera que, dice Jesús, entonces llegará el fin. Bueno, sigo leyendo hasta donde dejé. Todo esto que hablaba con respecto a la huida, Jesús estaba hablando del fin del mundo y estaba hablando del año 70 y les estaba diciendo que se salven yendo a las montañas, que se apuren a huir, porque el Imperio Romano iba a caer con destrucción. Después el mundo seguiría y ya acá se aplica guerras y rumores de guerra y nación contra nación. Bueno, Jesús vuelve a decir y hará, vuelvo al versículo 23, entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, para engañar aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, miren que está en la casa, no lo crean. Porque así está, así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Este era un proverbio muy conocido, muy común, y bueno, ahí teníamos donde Jesús está diciendo, estén atentos a las cosas que están pasando. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Lo tengo acá como una cita y está como cita de Jesús. Las busqué en las referencias y a ver, esto no era Ezequiel, sino, a ver si lo tengo bien acá. Una es una cita de Isaías. Isaías 13, fíjense que dice, castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por ello haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor. Muy parecido, y después hay otro en... a ver dónde lo tengo eso. Donde era, a ver, porque estaba exactamente en otro, era otro de los profetas. Pero bueno, si no lo encuentro aquí, no voy a perder más tiempo. Era uno de Isaías y otro era de un profeta que no sé cuál era. Pero esta cita entonces, que ya la conocían ellos del Antiguo Testamento, como una pequeña muestra de lo que iba a pasar en el fin del mundo. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas
de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca, conocimiento de la naturaleza. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, ¿sí? Por eso es que de alguna manera está entretejido el fin del mundo con la vuelta de Jesús a esa destrucción tremenda que sería la de Jerusalén y el templo, donde Jesús les estaba advirtiendo que huyan. Con estas palabras, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Eso es lo que sucedió en el año 70. Ahora, los creyentes tomaron estas palabras y antes del final del siglo I estaban esperando que el Señor vuelva. Aún el mismo apóstol Pablo dice en las cartas como si ya viene pronto. En realidad, por lo que vamos a ver después, por las parábolas que contó después, el Señor enseñó que había que estar preparados siempre. Termina este párrafo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será dejada y la otra llevada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casas supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Creo que en general hoy se predica poco, se habla poco de esto, ¿sí? Debemos estar atentos, despiertos. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando el señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, acá termina este intenso capítulo 24. Que nadie diga que el Señor no lo advirtió. Y aún como para, en realidad en los últimos versículos, desde el 20, no, desde el 30, cuando empieza a decir: la señal del Hijo del Hombre aparecerá, y hay unos cuantos versículos en los cuales él está dando pautas de lo que será la aparición de Jesús, de que todos lo verán, y lo explica por primera vez, que se desconocen el día y la hora, porque cuando Jesús ascendió, y lo tenemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles,
también querían saber y Jesús lo dio nada más que de qué manera iba a ser la venida, más que el día, la hora, el año y lo que nosotros quisiéramos saber. Porque el Señor estaba esperando, como dijo antes, que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y el Señor sigue esperando que sus discípulos fieles estemos esperando la venida del Señor, cuando Él quiera, en el momento que quiera. Muy bien, hicimos un capítulo entero muy denso. Y llegamos ya al 25, donde el Señor va a reforzar estas enseñanzas por medio de parábolas. Será hasta mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga.